Tú con que veas algo me conformo, porque hoy el pobre se ha dejado las gafas en casa. Bueno, por favor, acompañarme a un pasaje de la Escritura que nos va a servir, por lo menos a mí me va a servir de introducción a la palabra pastoral para este año 2019 que estaremos compartiendo la semana que viene. ¿Vale? Es, por así decir, una preparación del terreno para todo cuanto el Señor nos va a estar hablando en este 2019 y que, pues de alguna forma, el pistoletazo de salida tendrá lugar de una forma más, no sé, definida a partir de la semana que viene, pero que ya, incluso hoy, a través de las canciones, a través de la palabra profética que ha sido traída a la Iglesia, ya el Señor está comenzando esa obra de trabajo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que, Dani, por favor, si tienes por ahí el texto, ponlo. Los que tengáis la Biblia, por favor, acompañarme. Y si estás en tu casa o en algún lugar escuchándonos a través de la radio, pues te damos la bienvenida a este tiempo de predicación de la palabra y te pedimos también que nos acompañes. Dice así la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dos versículos que todos conocemos bien, hemos leído, estudiado, hemos escuchado y vamos a profundizar un poquito más en ellos en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pues Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu palabra, por haber sido revelada en nuestros corazones y porque abriendo nuestros ojos nos ha permitido conocerte para ser salvos de la ira y del infierno. En esta hora, Señor, te rogamos, hazla prosperar y morar en abundancia en nuestras vidas, para amarte más, Señor, servirte mejor y darte a conocer a este mundo que tanto te necesita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bien, como decía, es un pasaje que seguro hemos escuchado y sobre el cual hemos meditado en muchos momentos de nuestra vida. Quizás sea uno de los pasajes sobre los cuales más se ha predicado y se predica, porque es tanto lo que el Señor tiene para darnos a través de él. Ahora, en primer lugar, me gustaría dejar o poner algunos principios claros para entrar después en materia. Lo primero, la Biblia nos exhorta, nos anima, nos empuja a vivir y a caminar con Jesús. No solamente a verlo pasar de lejos, sino a caminar con él, a caminar junto a él. Pero el propio Jesús le dijo a Nicodemo, y lo enseñó en diferentes ocasiones, que es imposible andar con él si no hemos nacido de nuevo, si no somos nuevas criaturas. Es decir, si no nos hemos consagrado, nos hemos encomendado a la causa de Jesús. Yo no me afilio a un partido político si no creo en lo que ese partido promulga o cree. No sigo a un cierto quizás equipo deportivo si no me gusta, si no estoy de acuerdo, o no sigo una cierta filosofía si no comulgo con los principios y estamentos de esa filosofía. Pues pasa exactamente igual con el Señor. Si no conocemos a Jesús, no nacemos de nuevo por medio del arrepentimiento, confesión de pecados y reconocimiento del Señor como Salvador de nuestra vida, y no consagramos nuestra vida a la causa de Jesús, no podemos caminar con Él. Si no somos intencionales en esto, mis amados hermanos, y no lo hacemos al 100%, no podemos caminar con el Señor. Y es más, no podemos ni siquiera disfrutar de la plenitud de vida que Jesús nos ofrece. Así que en este año que hemos empezado y lo terminamos y empezamos meditando en la palabra de Dios como una nueva oportunidad que Dios nos da para dejar atrás las cosas pasadas y proyectarnos hacia el futuro que Dios nos ha preparado, tenemos la oportunidad, como digo, de una vez más consagrarnos al Señor para hacer su voluntad y caminar con Él. ¿Amén? Hacer su voluntad y caminar con Él consagrados
a su causa. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que vamos a intentar con la ayuda del Señor en esta tarde es, por medio de este pasaje, como digo, tiene tanto que vamos a intentar extraer, es comprender, entender cuál es el objetivo y qué es la exhortación que Dios nos lanza, Dios nos dice para este tiempo de nuestras vidas. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es aceptar la exhortación de Dios. Porque aquí no vemos una sugerencia, aquí no vemos una opción que Dios nos da, sino que vemos una exhortación en forma de ruego. El apóstol Pablo se está dirigiendo a los romanos y también a nosotros diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os ruego. Es un llamado, es una exhortación exclusiva para creyentes. Porque dice, así que hermanos. Pablo es un hijo de Dios y solo puede llamar hermanos a aquellos que han nacido de nuevo. Así que esta exhortación no es para los no creyentes. Alguien que no pertenece a Cristo, alguien que no conoce al Señor, no puede caminar con el Señor y por lo tanto no puede consagrarse al Señor. De hecho, en Romanos 3, versículo 23, el apóstol Pablo enseña acerca de esto, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No pueden acercarse a Él si el Señor no se les revela y ellos lo reconocen. Solo quienes hemos nacido de nuevo, quienes conocemos a Dios, podemos vivir consagrados al Señor. En segundo lugar, como digo, es un ruego. Esto en griego es parakaleo, es decir, una apelación o exhortación a actuar, a hacer algo. Cuando rogamos algo a alguien, no es para que se quede tal y como está. Cuando rogamos, cuando suplicamos, estamos diciendo, algo tiene que cambiar, tienes que hacer algo, yo no puedo, pero tú sí, te ruego por favor que actúes. Es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir en este texto. Y es un verbo que tiene unas connotaciones militares, pues se usaba este parakaleo para exhortar o llamar a los soldados a actuar en el campo de batalla. Los empujaba de alguna forma verbalmente a lanzarse a la batalla y actuar en defensa de su rey. Pero además es un llamado que está motivado, como leemos, por las misericordias de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios es no recibir el castigo que merecemos. Pero esa misericordia no la hemos recibido solamente una vez en la vida. Cada día disfrutamos de las misericordias de Dios, porque cada día pecamos, cada día ofendemos a Dios, cada día desobedecemos a su palabra, cada día no dañamos, pero sí que de alguna forma su corazón se entristece cuando no seguimos su voluntad. Y cada día dice la palabra en el Salmo que sus misericordias se renuevan sobre nuestras vidas. O sea, las misericordias es la compasión de Dios, las piedades de nuestro Padre Celestial, que aun siendo merecedores del castigo eterno, por medio de la sangre de Jesús, Él nos ve como justos y justificados. Y hace que sus misericordias, que son eternas, se renueven sobre nuestras vidas. Así que este llamado, además de ser una exhortación única y exclusiva para los creyentes, ser un ruego casi de súplica, es motivado por las misericordias de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces, hermanos, nos frustramos o nos amargamos o vemos la obra del Señor como una pesada carga. Vemos el hacer la voluntad de Dios como una pesada carga, cuando realmente es un privilegio que muchas personas no tienen, el poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es una pesada carga. La voluntad de Dios, como hemos leído, es buena, es perfecta y es agradable. Ahora bien, es imposible hacerla en la carne. En la carne, hacer la voluntad de Dios nos frustra, nos amarga y nos destruye. Ahora, cuando caminamos con el Señor, cuando consagramos nuestra vida a la causa de Jesús, cuando consagramos nuestro caminar, nuestros proyectos, nuestros propósitos y decimos, Señor, ya no se trata de mí, se trata de ti en mí. Entonces ya el caminar con Jesús se convierte en una carga ligera. Se convierte en un volar como las águilas. Se convierte en un renovar las fuerzas como las del búfalo. Se convierte en un caerse y automáticamente levantarse porque sabemos que la mano del Señor siempre está tendida ahí para nosotros.
Se convierte en ver la realidad a través de los ojos de Dios y no a través de los nuestros. Por eso a mí, como creyente y como pastor, me duele en ocasiones ver a hermanos, hermanas que llevan tiempo en el Señor, tiempo en la iglesia y siempre están amargados. Siempre están amargados. Siempre están quejándose. Siempre están con un pero, con una pega, con un es que esto, es que lo otro. Y mi oración es, Señor, abre sus ojos. Abre sus ojos para que te vean a ti. Abre sus ojos para que te vean y viéndote a ti vean la realidad tal y como tú la ves. Haz que tengan un encuentro personal y radical contigo. Jacob tenía muchas cosas. Jacob se había enriquecido. Jacob tenía 2 mujeres, lo cual no sé si es bueno o es malo. Pero tenía 2 mujeres y muchos hijos. Y tenía un montón de ganado. Y tenía dinero. Pero Jacob seguía resistiéndose a la voluntad de Dios. Y tenía que resolver un conflicto con Esaú, lo leemos en Génesis 33. Tenía que resolver un conflicto con su hermano por haberlo engañado muchos años atrás y Jacob tenía miedo. Pero vemos cómo volviendo para reconciliarse y reencontrarse con su hermano, en Génesis 33 leemos en mitad del capítulo que el ángel del Señor se le aparece por la noche y él empieza a luchar con él, empieza a bregar con él, empieza a querer imponer una vez más su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y dice que rayaba el alba. Estoy parafraseando y tomando parte del texto para no entretenernos ahí. Cuando el varón le dice, suéltame y déjame ir. Y Jacob, reconociendo que ese varón venía de parte de Dios, le dice, no te dejaré si no me bendices. Ahora bien, la bendición de Dios vino sobre Jacob. Pero también una marca que lo acompañó el resto de sus vidas, de su vida. Dice que en primer lugar metió su dedo, su mano, en la cadera de Jacob y la descoyuntó. Por eso los judíos hoy día no comen esa parte del cordero. Y después dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Esto que nos enseña, mis amados hermanos, que Jacob conocía a Dios, había tenido otros encuentros con Dios. A Jacob le habían enseñado quién era Dios. Isaac, su padre, le enseñó quién era Dios. Pero Jacob tenía un conocimiento superficial de Dios. Ahora, cuando el Señor descoyuntó, es decir, le dejó marcado, le dejó lisiado para siempre, Dios también le cambió la identidad. Ya no serás un usurpador ni un engañador. Ahora eres aquel que lucha con los hombres y con Dios y vence. Mis amados hermanos, parte de lo que Dios, y esto es palabra profética para la iglesia y para muchos de ustedes, parte de lo que Dios va a hacer en este tiempo, en este año, en este proceso de vuestras vidas, es descoyuntar muchas juntas, es marcar, lisiar, quebrar. Y esto no lo veas como algo malo, algo negativo. Míralo como parte de tu consagración a Dios. Porque aquello que es consagrado a Dios no es algo que se revela, no es algo que se resiste, es algo que simplemente se deja llevar al altar del sacrificio. Por eso dice la palabra que Jesús, en Isaías 53, dice que como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabéis que los corderos cuando son llevados al altar no se rebelan porque no saben lo que les va a pasar? Los llevan en brazos, atados, en brazos de alguien que normalmente conocen, es la persona que lo ha criado. ¿Os acordáis de Isaac? Iba en brazos de su padre o al lado de su padre y no sospechó nada hasta que vio que algo fallaba en la historia. Él confiaba en la persona y Jesús se ofreció a sí mismo porque confiaba en su Padre. Este llamado es por las misericordias de Dios, porque Él se entregó por ti y por mí. Y esas misericordias siguen actuando en nuestras vidas cada día. Así que este llamado de consagración es una oportunidad que Dios te da para que reconozcas su misericordia y vivas tu vida única y exclusivamente para Él. Así que si no encuentras motivación porque crees que el pastor es muy feo, es muy tonto, crees que la iglesia es un desastre y que todo va mal, tu única motivación tiene que estar en la misericordia de Dios en tu vida cada día. La única motivación que tú tienes para consagrarte al Señor no es que las cosas te gusten o no te gusten, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Las cosas
que tienen que motivar tu vida son las misericordias de Dios. Es que Dios ha sido bueno contigo y que Dios lo será siempre. Es que Dios ha tenido misericordia esta mañana para que tú te levantes de la cama, porque hay muchos que se han acostado anoche y esta mañana no se han levantado. Es que Dios ha tenido misericordia para que te vistas como te vistes, para que tengas el trabajo que tienes, para que tengas la salud que tienes, para que tengas la familia que tienes, para que tengas la iglesia que tienes. Dios ha tenido misericordia de ti porque muchos no disfrutan de estos privilegios. Dios ha tenido misericordia de ti. Y porque aunque te creas un buen hombre, una buena mujer, no nos merecemos el perdón de Dios. Pero es por la obra de Jesús que nosotros recibimos el perdón de Dios cada día. Así que las misericordias de Dios son la motivación primera y última para servir al Señor y consagrarnos a Él. Amén. Así que debemos aceptar esta exhortación. En segundo lugar, debemos entender el contenido de esta exhortación. Porque si leemos, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta exhortación está demandando algo. Primero dice, os ruego que, y después que presentemos. Hay una demanda. Nos dice que no nos conformemos, ¿vale? No nos conformemos, lo veremos a continuación. Pero que por la misericordia de Dios presentemos algo. Antes decía Patri, piensa en esta primera ofrenda, en estos primeros diezmos del año, qué es lo que vas a dar, cómo lo vas a dar, sobre todo piensa que es con alegría, que es con gozo, que es con gratitud, que es con generosidad. Piensa en todo eso. Hermanos, cuando en nuestra vida vivimos conscientes de las misericordias de Dios, cualquier cosa que le podamos dar al Señor, sea tiempo, sean recursos, sean dones, sean talentos, sea lo que sea, nos parecerá siempre poco. Porque no alcanza ni lo más mínimo para pagar un poquito lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Pero lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo. Dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentar quiere decir, en griego, poner delante o enfrente. Y es el término técnico que se usa para la ofrenda que se traía al holocausto, al altar del sacrificio. Y este mismo término aparece cuando María y José llevan a Jesús al templo al octavo día de su nacimiento. En Lucas 2:22 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lo que está usando aquí el evangelista es el mismo término que se usa para presentar el sacrificio en el altar, en el templo de Jerusalén, o en su momento en el tabernáculo. Está usando algo que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí con nuestros niños. Presentamos al Señor para que Dios los bendiga, Dios los guarde, para que Dios los prospere y le puedan conocer un día. Y está bien, no está mal. Pero lo que realmente, proféticamente se estaba llevando a cabo en este acto era que María y José, sin saberlo seguramente, estaban preanunciando aquello que Jesús, muchos años después, tendría que hacer, ser sacrificado en el altar para expiación de nuestros pecados. Y aquí lo que el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, nos está diciendo es que presentemos nuestros cuerpos, es decir, todo nuestro ser. Ahora bien, ¿cuál es el medio por el cual nosotros nos ofrecemos a Dios? No, Señor, yo te adoro en espíritu. ¿Ya hay tu cuerpo? Señor, yo te adoro con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón. Sí, ¿y tu cuerpo? Porque ninguno aquí somos espíritu. Aquí todos somos carne, ¿verdad? Somos ojos, somos oídos, somos boca, somos manos, somos corazones, somos piernas. El medio por el cual tú y yo cumplimos con esta exhortación es nuestro cuerpo, es nuestra vida, es todo nuestro ser. Es verdad, nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestros proyectos, pero es por medio de este cuerpo y el apóstol Pablo lo deja claro. Y además deja claro que es algo individual. Es algo individual. Tú no te puedes consagrar por tu esposa o tu esposa no se puede consagrar por ti. Tú te consagras por ti mismo. Tú decides consagrar tu vida, tu cuerpo, todo lo que tú eres, tu corazón, tu futuro y tu presente a la causa de Cristo. Nadie puede hacer esto por ti. Ni siquiera podemos hacerlo por nuestros hijos. No. Es una decisión que nuestros hijos toman cuando, conscientes del llamado de Dios sobre sus vidas, lo hacen o no.
Es una decisión completamente personal. Es más, Pablo escribe en esta misma epístola unos capítulos antes. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, aquello que presentamos al Señor es nuestra vida. Porque ¿con qué pecamos? Con nuestro cuerpo. Con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros oídos, con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Sí, con nuestra mente y nuestro corazón, pero aquel que ejecuta las maldades del que salen del corazón es nuestro cuerpo. Y es esto lo que el Señor aquí nos está diciendo, que lo presentemos como un sacrificio agradable, santo, vivo al Señor. Y fijaros, dice, ese sacrificio tiene que ser vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios y ofrendas se le entregaban muertos, o sea, estaba vivo pero se sacrificaba y luego se quemaba una vez que había sido sacrificado. No se quemaba el animal vivo, se degollaba y después se quemaba. Se mataba el sacrificio expiatorio y después se quemaba. A nosotros el Señor no nos dice que nos presentemos como muertos, porque ya no estamos muertos, estamos vivos. El Señor te está diciendo que lo que quiere de ti y de mí es toda nuestra vida. Es todo lo que somos. Es todo lo que tenemos. Es todo lo que pensamos. Y como no quiero morir en el altar, ¿alguien puede bajar un poco la calefacción? Me queréis vivo, ¿verdad? Ya sé que he vuelto un poquito más gordito de las vacaciones de Navidad, pero dejadme que me quite yo los kilos poco a poco, no me los quitéis de golpe. Este sacrificio ha de ser un sacrificio vivo. Vivo. No hay nada más preciado y precioso a los ojos del Padre que tu vida. Tu vida es lo que más valora el Señor. Así que es tu vida lo que el Señor demanda de ti. Es mi vida lo que el Señor demanda de mí. Y en ocasiones yo soy consciente de que yo al Señor le entrego lo que está muerto. Lo que me sobra, lo que no me vale, lo que no me interesa, lo que me molesta, es lo que le doy al Señor. ¿Os acordáis de la ofrenda de la viuda? Todo el mundo la criticaba. Mira, está echando dos blancas, mira. Y el Señor le dice, ¿a dónde vais listillos? Ella entrega todo lo que tiene, lo mejor que tiene. Y en cambio vosotros dais de lo que os sobra. Ella es la única que está sacrificando de verdad alabanza y adoración. Vosotros que la criticáis, dais de lo que os sobra, de lo que no necesitáis. Dais los excrementos, dais la basura que no queréis, es lo que le dais al Señor y encima criticáis a aquella que está entregando todo su sustento. Hermanos, hermanas, el sacrificio de Dios en nosotros ha de ser un sacrificio vivo porque Él murió para que nosotros viviésemos. Amén. En segundo lugar leemos que tiene que ser un sacrificio santo. ¿Quién es santo? Dios. Pero aquí de abajo la Biblia dice que nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Por la obra y los méritos de Cristo. Pero además vivimos en santidad, es decir, vivimos apartados para Dios. El Señor nos ha rescatado para apartarnos del mundo y poder vivir una vida que le agrade a Él. Apartados. Dice además que este sacrificio tiene que ser agradable a Dios. La ofrenda que tú y yo le ofrecemos al Señor y que Él va a demandar de nosotros en este tiempo de nuestra vida es una ofrenda que le debe complacer y satisfacer. Y mi pregunta es, cada mañana, Señor, ¿te estoy ofreciendo lo mejor de mí? ¿Te satisface aquello que yo te ofrezco cada día? ¿Te satisfacen las intenciones de mi corazón? ¿Te complace el tiempo que yo te dedico? ¿Te complace el servicio que te ofrezco cada día? ¿Te complace la forma en que amo a mi esposa? ¿En que cuido de mis hijos? Porque es el primer altar de adoración que tenemos nosotros. Hay algunos que pretenden vivir el ministerio o han pretendido vivir el ministerio llevando o viviendo con un altar derribado,
en el hogar, oprimiendo a sus esposas, deshonrándolas, abandonándolas, despreciándolas, o viceversa, sus esposos. Yo hablo desde la parte que me toca, que es la del varón. Y luego vienen a la iglesia, vienen al ministerio y quieren que Dios les prospere. Y pretenden que Dios no ve lo que pasa en el lugar secreto, pero más importante de nuestras vidas. Pues el Señor en este año, varón, mujer de Dios, te va a dar una nueva oportunidad para que levantes ese altar en tu casa. Te va a dar una nueva oportunidad para que consagres tu hogar y para que te conviertas en lo que Dios sabe que puedes ser, como hombre y como mujer de Dios. Pero para eso tienes que morir a ti mismo y vivir a Cristo. Tienes que dejar de pensar, como vamos a ver a continuación, lo que piensas, lo que has pensado siempre, lo que te han enseñado, porque evidentemente eso no ha funcionado, eso es de la carne, y lo que es de la carne es del diablo, y lo que es del diablo es muerte, si queremos vivir consagrados al Señor. Dice la palabra en Efesios 5, 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, que la ofrenda que Cristo presentó al Padre por sí mismo agradó al Señor, agradó a su Padre que estaba en los cielos, pero tuvo que ofrecerse, tuvo que entregarse, tuvo que dar lo mejor de sí mismo. Y fijaros cómo termina esta parte del texto, que dice que es ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es nuestro culto racional, nuestro culto racional. Es decir, es la adoración espiritual que el Señor se espera de nosotros y que le debemos ofrecer. Ahora, ¿por qué dice racional? ¿Por qué dice racional? ¿Qué tiene que ver lo racional con lo espiritual? Pareciera una contradicción lingüística, ¿no? O una contradicción de términos. No. Es que tiene que ver con lo que hemos dicho hace un instante. Tu consagración, solo tú puedes entregarla. Y tienes que hacerlo racionalmente, tienes que pensar, ¿quiero hacerlo o no quiero hacerlo? Y una vez que decido si quiero o no quiero, ¿cómo voy a hacerlo? Y después decidir hacerlo. Esta adoración, este culto racional, comienza en el corazón de cada individuo, pero ¿sabéis una cosa? Se manifiesta con actos externos, visibles a los demás. Y mi pregunta para ti en esta noche, que estamos comenzando un nuevo año y con ese nuevo año, como digo, nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. ¿Estás consagrado, consagrada plenamente al Señor? ¿Estás entregado, entregada plenamente al Señor? ¿Le estás entregando todo tu ser al Señor? ¿Le estás entregando todo lo mejor de ti al Señor? ¿Estás viviendo apartada y apartado para el Señor, únicamente y exclusivamente para Él? ¿Estás entregándole un sacrificio agradable a Dios en tu vida diaria? Y esto no quiere decir que no vayamos a caer, a pecar o a equivocarnos. Claro que lo hacemos y lo haremos. Y aún así vivimos apartados y consagrados para Dios. Porque Dios no pide perfección. Dios lo que pide es actitud. Dios lo que pide es que pongamos la intención. Y una vez que pongamos la intención, Él ya pone también el querer como el hacer. Amén. Este culto racional es la dedicación. Es decir, me dedico a una causa y a una obra. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios se renuevan en mí cada día. Y lo hago voluntariamente para hacer la voluntad de Dios. Recapitulo rápidamente. Para vivir consagrada o consagrado al Señor, lo primero que tienes que hacer es aceptar la exhortación de Dios. Esa exhortación, mis amados hermanos, nos va a llegar a través de la palabra, pero muchas veces nos va a llegar a través de los propios hermanos. Nos va a llegar a través de los pastores, nos va a llegar a través de los hombres y mujeres de Dios que el Señor pone a nuestro alrededor para que crezcamos y para que seamos las personas que Dios quiere que seamos. Y el primer desafío empieza por ahí. ¿Aceptas la exhortación del Señor para vivir consagrado y consagrada a Él?
En segundo lugar, tenemos que entender el contenido. Es decir, tenemos que comprender que nadie va a hacer esa labor por nosotros. Que tú y yo tenemos que presentarnos voluntariamente a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y que tenemos que darle algo vivo, no algo muerto. Es decir, darle aquello que es lo que más amamos, aquello que es lo que más apreciamos, aquello que es lo que más valoramos en nuestra vida, entregárselo a Dios como un sacrificio vivo, santo, es decir, apartado, viviendo apartados para Dios, y algo que sea agradable al Señor, porque esto es el tipo de adoración que el Señor se espera de nosotros. El Señor se espera que dediquemos todo nuestro ser voluntariamente, dándole siempre lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus intenciones, lo mejor de tus pensamientos. Y esto, mis amados, tiene que tener un resultado práctico, extremadamente práctico. Así que el último punto que quiero resaltar hoy de este tema es que debemos comprender, debemos alcanzar el resultado práctico de esta exhortación. ¿Por qué? Porque si mañana me vienes y me dices, pastor, he recibido la exhortación, entiendo lo que tengo que hacer y me he consagrado al Señor, automáticamente lo que yo quiero ver en ti es un resultado, es decir, es un cambio de vida. Porque aquellos que viven consagrados a Dios no viven como el resto del mundo. Es más, ni siquiera viven como aquellos que están en la iglesia calentando una silla. Porque muchos de los que están en la iglesia calentando una silla viven como el resto del mundo. Lo que pasa es que en lugar de ir a misa, pues vienen aquí. O en lugar de irse al fútbol, pues vienen aquí. O en lugar de irse al cine, pues van al cine y luego vienen aquí. O vienen aquí y luego se van al cine. Pero solamente cambia la silla. Aquellos que vivimos consagrados para Dios, vivimos una vida, un estilo de vida completamente diferente. Y lo vamos a ver en el texto. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dicho de otra forma, dejar de seguir moldeando según el patrón de este mundo o la etapa en la que estamos viviendo. Dejad de seguir tomando la forma de este mundo y empezad a tomar una forma diferente. Cuando dice no os conforméis, nosotros muchas veces interpretamos como, bueno, me conformo, o sea, ya está. No. Habla de forma, de no toméis forma de. No os amoldéis, no cogéis el molde de este mundo y lo apliquéis a vuestra vida, porque eso no es la vida de consagración, esa no es la vida de dedicación. ¿Cuál es el molde principal de esta época? Piensa en la cultura, piensa en la sociedad que vivimos, piensa en cuanto al trabajo. El mundo solamente vive para el trabajo. Trabajar y enriquecerse. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú una de ellas? En cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a las relaciones matrimoniales, piensa en tu matrimonio. En cuanto a las relaciones entre padres e hijos, piensa cómo es tu relación con tus hijos, con tus padres. En cuanto a relaciones entre hermanos, relaciones en cuanto a los amigos, relaciones con el mundo, ¿cómo son tus relaciones? ¿Son como las que tienen o las que se ven en la palabra, o son relaciones como las de todo el mundo? Conflictos, peleas, disensiones, críticas, murmuraciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo son tus relaciones? En cuanto al cumplimiento de las normas sociales, ¿eres un hombre o una mujer consagrado al Señor también en cumplir todas las leyes, aunque algunas te sean incómodas? ¿O solamente cumples las que a ti te interesa o crees que son justas? Anoche teníamos una conversación interesante acerca de esto. ¿Cumplimos todas las leyes o simplemente algunas? Entonces, no os conforméis. Nos tiene que llevar, en primer lugar, a romper los moldes. A romper los moldes. Porque conformarse a algo es amoldarse. Es decir, bueno, todo el mundo va por esta dirección, yo sigo esta dirección. Todo el mundo piensa así, pues yo pienso así. Aquí el Señor nos está diciendo, no pienses como piensa el mundo, no sientas como siente el mundo, no actúes como actúa el mundo. Si es que dices que te has consagrado y dedicado al Señor. No vivas según las imposiciones del mundo, sino según los principios del reino de Dios. ¿Por qué en Santiago 4:4 se nos dice que el cristiano no puede ser amigo del mundo ni amoldarse a él? ¿Os acordáis? ¿Qué dice Santiago 4:4? ¿No? Porque el que se hace amigo del mundo,
el que vive como el mundo, el que se acomoda a los principios del mundo y de esta sociedad, se convierte automáticamente en un enemigo de Dios. Y Dios no puede comulgar con sus enemigos. La luz no puede tener comunión con las tinieblas. En 1 de Juan, capítulo 2, se nos dice que el cristiano no debe amar ni amoldarse al mundo ni a las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque dice que el que ama las cosas que hay en el mundo, el que ve el trabajo, el que ve las relaciones, el que ve a su mujer o a su marido, el que ve la diversión, el que ve el dinero, etcétera, etcétera, tal y como lo ve el mundo, dice que el amor de Dios no está en esa persona. El amor de Dios no está en esa persona. Y puede llevar toda la vida en la iglesia. Puede llevar toda su vida calentando una silla en la iglesia. Y puede levantar hermosas oraciones en este lugar. Y puede repetir versículos bíblicos uno detrás de otro de memoria. Pero el amor de Dios no está en él. ¿Por qué? Porque vive y piensa como el mundo. Y por lo tanto no vive consagrado y consagrada al mundo. Así que dice, no os conforméis. Esta es la aplicación práctica. Mi amado hermano, mi amada hermana, piensa en qué áreas de tu vida estás conformado o conformada al mundo. Y si hoy el Señor te está hablando, dile, Señor, a partir de hoy no me voy a conformar. A partir de hoy voy a romper el molde, voy a romper las estructuras, voy a dejar de caminar en esa dirección y voy a caminar en la dirección que tú me indiques. Siguiente parte del versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformación, metamorfosis. Metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? ¿Qué es la metamorfosis? ¿Lo sabéis? Cambio de forma. Es un cambio de forma. ¿Qué animal más evidente, tenemos la evidencia más clara de lo que es una metamorfosis? El gusano y la mariposa. Pero no es que el gusano se convierta en un gusano con alas. No. Es que es otra cosa. Ya no solamente es más bonito y tiene otras capacidades como es la de volar, pero es que ya no es un gusano, es una mariposa. Es una transformación interna que se manifiesta externamente. Así que cuando dice transformaos, está diciendo metamorfoseaos en aquello que sois en Cristo. Nuevas criaturas sois. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Tienes que ser lo que Cristo dice que eres, no lo que has sido durante todos estos años atrás en tu vida. Tienes que mostrar un cambio radical y total en tu vida, porque el que se consagra a Dios cambia completamente de forma. El hombre o la mujer que se consagra al Señor ya no es lo que era antes de consagrarse al Señor. El hombre o la mujer que entrega y dedica su vida completamente al Señor, y es aquello que el Señor te está hablando a ti en esta noche, porque es lo que Dios te va a hablar durante todo el resto del año, y si no, prepárate. Es que lo que hasta ahora has vivido no vale. No vale. Haya sido bueno o malo, no vale. Porque cuando dejas de ser gusano y te conviertes en mariposa, lo que hacías y vivías como gusano ya no vale, ya no sirve. Debemos dejar la forma del mundo y tomar la apariencia de Cristo. En Romanos 13, un capítulo después, nos dice el molde que abandonamos y el molde que abrazamos. Versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. No proveamos para los deseos de la carne. Nos quitamos el molde de las armas de las tinieblas, abrazamos las armas de la luz y nos revestimos de Cristo. Nos revestimos de nuestra verdadera identidad. Ahora bien, la pregunta que todo el mundo me hace es, vale, señor, no, señor no, pastor, señor pastor, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo me revisto de Cristo? ¿Cómo tomo las armas de la luz? ¿Cómo camino en esa nueva vida? Bueno, pues este mismo texto nos da la respuesta. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué sencillo. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fijaros,
Renovación aquí no está queriendo decir cambiar algo y hacerlo más nuevo, sino transformarlo completamente. Cuando dice renovación del entendimiento, no es tener un entendimiento avanzado o más amplio, no, es un entendimiento completamente nuevo. Es una mente completamente nueva. Es una forma de pensar completamente nueva. El apóstol Pablo les dice a los creyentes, tenemos la mente de Cristo. ¿Se parece tu mente a la mente de Cristo? ¿Piensas tú como piensa Cristo? ¿Razonas tú como razona Cristo? Porque te aseguro que si fuera así, tu vida y mi vida serían muy distintas a como son ahora. Pero la palabra nos dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, que adquiramos un entendimiento completamente nuevo y diferente. ¿Y qué es el entendimiento? Pues es la capacidad de pensar. Es la capacidad de pensar. Es la capacidad de razonar. La capacidad de discernir. Alguien escribió al respecto. Dice que la transformación del entendimiento ocurre cuando el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar mientras meditamos en la palabra de Dios. Dice que al arraigarse la palabra en su corazón, en el corazón del creyente, ella moldea su manera de pensar y renueva su mente. ¿Amén? Aquello que va a transformar nuestras vidas es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Aquello que te va a hacer pensar como Cristo piensa no es una visitación angelical mientras duermes. No. Es la palabra del Señor. ¿Quieres saber cómo Cristo piensa? Lo tienes aquí escrito. ¿Quieres saber los planes de Dios? Los tienes aquí escritos. ¿Quieres conocer el corazón del Padre? Lo tienes aquí escrito. ¿Quieres saber cómo el Espíritu Santo te va a hablar? Lo tienes aquí escrito. ¿Quieres saber lo que Dios puede y no puede hacer con tu vida? Lo tienes aquí escrito. ¿Quieres saber los planes de Dios para la humanidad? Lo tienes aquí escrito. ¿Quieres saber cómo comportarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos, con tus pastores, con tus compañeros del trabajo? Lo tienes aquí escrito. Todo lo que tú y yo necesitamos para renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y tener la mente de Cristo está en su palabra. Está en su palabra. No hay que ir a ningún otro sitio, ¿vale? Hay un montón de libros buenos, de libros súper edificantes y te recomiendo que los busques y los leas porque te van a traer luz y te van a animar, te van a permitir crecer más y más cada día. Pero lo que nunca puede faltar en tu alimento diario para poder cumplir esta transformación, renovación de tu mente y vivir consagrado al Señor es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor y nada, absolutamente nada más. Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 3, vosotros haréis la voluntad de Dios cuando la palabra del Señor abunde, more en abundancia en vuestros corazones. En vuestros corazones. La consecuencia final de esta renovación es la dedicación al Señor. Fijaros una cosa, ya termino con esto. El apóstol Pablo iba de Jerusalén a Damasco con cartas de los sumos sacerdotes para prender, maltratar e incluso matar a los cristianos. De repente se encuentra con el Señor y le dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el momento en que el apóstol Pablo reconoce quién es el que le está hablando, el apóstol Pablo se dedica a la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba ya en el corazón de Pablo. Era fariseo de fariseos, era maestro en el Sanedrín, era un hombre que había dedicado toda su vida a escudriñar las Escrituras, a conocerlas y a predicarlas, lógicamente a su manera hasta ese momento. Pero cuando el Señor se le revela, lo primero que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la vida de Pablo desde ese momento fue una vida consagrada y entregada a la causa de Jesús. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con el apóstol Pablo? Aparte de poner el mundo patas arriba y transformarlo para siempre, usarlo para dejar sus pensamientos escritos para toda la eternidad. Esta dedicación a Dios nos lleva al último aspecto de esta noche. Comprobar la buena voluntad de Dios. Comprobar la buena voluntad de Dios. Bueno, en griego, proviene de agathon
y es aquello que es beneficioso en sus efectos. Es decir, aquello cuyos efectos son siempre beneficiosos para el que los disfruta. La voluntad de Dios a tu vida y a mi vida será siempre buena, siempre buena. Dios no tiene malos pensamientos para nosotros. Dios no tiene malos deseos para nosotros. Pero solo aquellos que vivimos consagrados y entregados a su causa disfrutamos de esos beneficios. En segundo lugar dice que es agradable, euareston, es decir, aceptable, agradable y complaciente. Por eso el salmista decía, tu ley está escrita en mi corazón y el hacer tu voluntad es mi deleite. Mi satisfacción no está en hacer mi voluntad. Mi satisfacción no está en cumplir mis sueños y mis propósitos humanos. Mi satisfacción está solamente y únicamente y exclusivamente en cumplir con el propósito de Dios. Y eso trae complacencia. Eso trae satisfacción al alma y al corazón. Y además dice el texto, es perfecta. Teleion. Es decir, que realiza su propósito de manera completa y de manera final. La voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, cumple de forma total y absoluta el propósito para el cual ha sido enviada y decretada en nuestras vidas. Así que, queridos hermanos y hermanas, en este año el Señor nos da una nueva oportunidad de consagrarnos aún más a Él. Y ya os adelanto, mucho de lo que Dios nos hable en este tiempo va encaminado a eso. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene cosas hermosas para este pueblo. Y nosotros somos parte de este pueblo. Sabemos que Dios tiene planes de bien, planes de prosperidad para tu vida y para mi vida. Ahora, la prosperidad, en primer lugar espiritual del alma, y quizás también Dios lo quiera, material y personal, va a llegar solamente cuando consagres tu vida al Señor. Mientras sigas viviendo para ti, por ti y según tus propios principios y reglamentos, no habrá ningún tipo de prosperidad, ni en tu alma ni en tu espíritu y seguramente tampoco en tu bolsillo. Dios tiene un orden establecido, y es que seamos bendecidos para bendecir a otros. Es que seamos enriquecidos para enriquecer a otros. Es que seamos llenados para llenar y dar de comer a otros. Eso es vivir según los principios del reino de los cielos. Yo sé que en este lugar hay muchos y muchas que aman al Señor, que quieren servirlo, pero sobre todo es mi oración que además de todo eso puedan y quieran y deseen experimentar la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable para sus vidas. Y para eso, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos presentar nuestros cuerpos al Señor. Debemos presentar nuestras vidas al Señor. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Nunca somos demasiado viejos, ni siquiera demasiado jóvenes, ni siquiera demasiado niños o ancianos. Nunca deberíamos estar demasiado ocupados como para decir, Señor, mi vida es tuya. Mi tiempo es tuyo. Mi familia es tuya, mis recursos son tuyos, mis sueños, mis planes son tuyos. Incluso, Señor, mis temores, mis miedos, mis dudas también son tuyos. Haz con ellos lo que tú quieras. Pero sobre todo, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo consagro a ti. Lo consagro a ti. El gran desafío que hoy el Señor nos deja es que esta mente deje de ser nuestra mente y se convierta en la mente de Cristo. Se convierta en la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar.